Bueno, ¿cómo estamos, gente? Saludos cordiales. Vamos a empezar la clase del día de hoy, así que vamos a empezar, ¿no? Es decir, sé que a las 19 tienen clase con otro profe, así que bueno, buscamos más o menos una hora, ¿verdad? En la que la mayoría de los alumnos puedan estar. Igual les cuento que esta clase estoy grabando, así que voy a subir después a YouTube y después esta clase voy a estar poniendo también en la plataforma para que todos tengan acceso. Bueno, yo les subí la otra vez una grabación que hice en la primera clase, o sea, que hice el año pasado con sus compañeros, en el cual estuve un poquito desarrollando lo que yo, digamos, le llamo, ¿verdad? Las primeras nociones sobre qué es la sociología, ¿no? Y en esas primeras nociones sobre qué es la sociología, a mí me parece que hay dos cuestiones importantes que tenemos que entender, ¿no? Lo primero es que la sociología no es una ciencia abstracta, sino que la sociología, digamos que se mueve prácticamente de una manera cotidiana. A lo mejor no usamos las mismas palabras que usa Marx para definir lo que es la explotación laboral o lo que es la plusvalía, pero, ¿verdad? Sí tenemos idea de cómo la sociedad nos explota, cómo la sociedad nos oprime, cómo nos mantenemos unidos, cómo nos mantenemos desunidos. En definitiva, ¿verdad? Tenemos ciertas nociones, ¿verdad? Porque en definitiva vivimos todos los días en sociedad y ese hecho de vivir todos los días en sociedad nos hace tener ideas sobre qué es lo justo, qué es lo injusto, cómo nos mantenemos unidos, cómo nos desunimos. En definitiva, gente, ¿qué es lo que quiero que comprendan de esa primera lección de qué es la sociología? Quiero que comprendan esta idea. La sociología no es una ciencia abstracta, se vive cotidianamente, porque en definitiva somos seres sociales y dentro de nuestra sociabilidad tenemos conceptos sobre cómo es la sociedad, cómo debería ser la sociedad, qué está bien y qué está mal. ¿Ok? Bueno, eso es con respecto a la primera lección sobre qué es lo que es la sociología. Si es que ustedes también se fijan bien, si es que ustedes también se fijan bien, van a ver que en ese texto, en esa primera página, hay tres definiciones de qué es la sociología, ¿no? La primera definición es la que está en el primer párrafo, ¿verdad? Y dice, bueno, la sociología es el estudio de las sociedades humanas, que es la típica lección que dimos en el colegio cuando nos enseñaban sobre qué es la sociología. Después hay una segunda definición sobre la sociología, que son esas preguntas que aparecen en ese texto, ¿verdad? A mí particularmente, a medida que más viejo me voy haciendo, más me gusta definir las cosas por preguntas y no tanto por afirmaciones, ¿no? Es decir, eso, ¿verdad? Y después hay una tercera conceptualización sobre qué es la sociología, que se da que la sociología es la ciencia que estudia el cambio social, la cohesión social y la estructura social. ¿Ok? Entonces, en esa página van a encontrar tres definiciones diferentes sobre qué es la sociología. Una definición más clásica, que es la que está en el primer párrafo, una segunda definición que se hace a través de las preguntas y una tercera y última definición que es que la sociología en definitiva es la ciencia que estudia el cambio, la estructura y la cohesión social. Ahora lo que me gustaría dar con ustedes es justamente qué es el cambio social, justamente qué es la cohesión social y justamente qué es la estructura social, ¿no? Siempre recuerden que me pueden interrumpir cuando ustedes quieran, ¿verdad? Me alzan la mano, me interrumpen, ¿verdad? Siéntanse libres de interrumpirme cuando ustedes quieran. Bueno, con respecto, vamos a empezar con el concepto de cohesión social. Y gente, eh, siempre tenemos que entender esta perspectiva, ¿no? Hay dos reinos de la ciencia, hay dos reinos de la ciencia. Están las ciencias de la naturaleza y están las ciencias humanas y sociales, ¿ok? Bueno, en el reino de la naturaleza, que vendría a ser la física, la química, la matemática, la biología, eh, son ciencias, son ciencias que estudian a la naturaleza y sus manifestaciones. ¿Ok? Entonces, el primer reino de las ciencias, donde está la química, la matemática, la física, la biología,
Son ciencias que estudian a la naturaleza y cómo la naturaleza se manifiesta, ¿ok? Bueno, ¿cómo es la naturaleza, gente? La naturaleza se manifiesta a través de fenómenos de la naturaleza. Eso es lo que dentro de la fenomenología se llama la naturaleza de la naturaleza. Y chicos, y chicas, y chiques, la naturaleza de la naturaleza no tiene sentimientos. Es decir, el sol siempre sale. Si es que hoy no vimos el sol, es porque nos tapó una nube. Pero detrás de esa nube, o mejor dicho, encima de esa nube, el sol estaba. Si es que hoy cae un rayo en un orfanato y ese rayo mata a 80 niños huérfanos, no es que el rayo dijo, le voy a matar a esos 80 niños. No, es porque probablemente en esa parte de la Tierra había una mayor carga electrostática que le atrajo el rayo y el rayo cayó, por desgracia, en ese lugar y le mató a 80 niños huérfanos. Chicos y chicas y chiques, la naturaleza no tiene sentimientos, la naturaleza no tiene motivaciones, la naturaleza no tiene aspiraciones, ¿se entiende ese punto? Entonces podemos decir que la naturaleza y sus manifestaciones son siempre objetivas, son siempre objetivas. Y como son siempre objetivas, se puede generalizar dentro del mundo de las ciencias de la naturaleza. Ahora, si nos vamos al otro reino, que es el reino de las ciencias humanas y las sociales, ¿qué es lo que se estudia en el reino de las humanidades y en el reino de las ciencias sociales? Se estudia al ser humano y sus manifestaciones. Para la manifestación política, ¿qué ciencia estudia eso? La ciencia política. Para la manifestación cultural, ¿qué ciencia estudia eso? La antropología. Para la conducta y la personalidad del ser humano, la psicología. Para el consumo y el trabajo, la economía. Para lo social, la sociología. Y dentro del mundo de las ciencias sociales y las humanidades, lo que más impera son los sentimientos, son las aspiraciones, son las motivaciones, son las mentiras, son las verdades, son las cosas lógicas, pero también las cosas ilógicas. Me están siguiendo en este punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, gente? En la ciencia de las naturalezas, como los fenómenos de la naturaleza no tienen sentimientos, se puede objetivar y se puede generalizar. En las ciencias sociales y humanidades, como el ser humano está lleno de aspiraciones, está lleno de subjetividades, está lleno de ansias de poder, de mentiras, de verdades, de cosas lógicas, de cosas ilógicas, generalizar es verdaderamente imposible. Entonces nos estamos dando cuenta lentamente que estudiar al ser humano es profundamente complejo, ya sea en su dimensión política, ya sea en su dimensión cultural, ya sea en su dimensión económica, ya sea en su comportamiento barra personalidad, ya sea en su parte social. Entonces, ¿verdad? Y para hacerlo más un poquitito más claro, voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Ahora mismo están 16 alumnos y el profe, ¿verdad? Yo puedo hacerles una pregunta a cada uno de ustedes y decirle, chicas, chicos, ¿por qué están siguiendo la carrera de psicología? Si es que estábamos en el reino de la naturaleza, iba a haber una sola explicación. ¿Se entiende este punto? Pero acá nos damos cuenta que las motivaciones de Sadi para seguir la carrera de psicología es muy diferente a las motivaciones de Miriam. Las motivaciones de Miriam son muy diferentes a las de Bruno, las de Bruno a la de Claudia, la de Claudia a la de Andrea, la de Andrea a la de Mabel, la de Mabel a la de Mariela y así consecutivamente. Entonces, hay cuestiones en las ciencias sociales y en las humanidades. Fíjense, gente, lo que estamos haciendo sin darnos cuenta. Estamos cayendo en la epistemología, estamos cayendo en la teoría del conocimiento, ¿verdad? Hay cosas que verdaderamente nos llaman la atención. Hay fenómenos que se producen dentro de lo social que a pesar de las diferencias,
A pesar de las motivaciones, a pesar de las aspiraciones, a pesar de todo, hay ciertas cosas que se cumplen. Y una de esas cosas que se cumplen, ¿qué es? ¿Por qué nos mantenemos unidos viviendo en sociedad a pesar de nuestras diferencias? ¿Por qué estamos unidos? ¿Por qué si las motivaciones de Sadi son diferentes a las de Patricia son diferentes a las de Claudia son diferentes a las de Bruno, ya te voy a dar la palabra, Patricia, de las de Bruno son diferentes a las de Miriam, las de Mabel, ¿por qué estamos juntos acá? Bueno, ese hecho de permanecer unidos en sociedad a pesar de nuestras diferencias es lo que se conoce en la sociología como el concepto de cohesión social. Entonces, ¿qué es la cohesión social? La cohesión social es el elemento o el conjunto de elementos que mantienen unidos a los miembros de una sociedad como sociedad a pesar de las diferencias, a pesar de la heterogeneidad, a pesar que no podemos generalizar como sí podrían hacer los de las ciencias de la naturaleza. Patricia, querida, te escucho. Querido profesor, yo quería preguntarle, no sé si usted es historiador, pero a mí me interesa mucho saber cuáles fuentes son las más confiables, las primarias o las secundarias, porque hay muchos autores que dicen que las primarias son más confiables que las secundarias. Muy buena tu pregunta, Patricia. Bueno, todo depende, Patricia, en qué ámbito te estás moviendo. Todo depende en qué ámbito te estás moviendo. Mira, si te estás moviendo en un ámbito histórico, incluso económico, incluso cultural, particularmente las secundarias son las más importantes. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrarles, ¿verdad? A las personas vivas que estuvieron en un tiempo pasado. Entonces tenemos que caer muchas veces en segundos textos que nos dan una pista con respecto a cómo se configuró el pasado o ciertas conductas en lo económico, cultural, barra histórico. Ahora, hay otras ciencias, como por ejemplo la psicología, ¿verdad? Donde la psicología, lo más fundamental, sin lugar a dudas, Patricia, son las fuentes primarias. Cuando ustedes hacen consultorio, lo primero que ustedes hacen es el approach. No sé si ya están más o menos familiarizados con el concepto del approach. Yo algo estoy familiarizado porque pasé por muchas psicólogas a lo largo de mi larga vida. ¿Verdad? ¿Y qué es el approach? Bueno, el approach es justamente una entrevista cualitativa que te hace el psicólogo barra la psicóloga, en el cual vos le estás contando ciertas cuestiones que eso le permite al psicólogo empezar a adentrarse a vos. Entonces, eso es una fuente primaria. El consultorio es una fuente primaria. Los test para los educacionales o los laborales es una fuente primaria. Entrar a intervenir en una comunidad para los comunitarios es una fuente primaria. Es decir, todo depende en qué ámbito te moves. En la historia, muy probablemente sea más importante lo secundario. En la psicología o también en la sociología, ¿por qué no? Es más importante lo primario, porque todavía tenemos contacto con esa gente viva. Ahora, para ser justos, Patricia, para ser justos, no existe una superioridad, no existe una superioridad de uno sobre otro. En gran medida es el contexto. Y te voy a poner este ejemplo. Le tenemos a Raulito. No sé si hay alguien acá que se llame Raulito, discúlpenme, fue el primer nombre que se me vino. Raulito es un niño, ¿verdad? Que rinde mal. Es un niño conflictivo. Es un niño que le pega a sus hermanos, que le pega a sus compañeros, que se aplaza. Se va al consultorio Raulito. Y ustedes le hacen el approach a Raulito, que en ese caso es una fuente primaria. Pero después tienen que entrar a comprenderle a Raulito, ya no solamente por lo que dice Raulito, sino también por lo que dice su mamá, por lo que dice su papá, por lo que dice sus hermanos. Los sistémicos entienden muy bien esta lógica de intentar abordarle a uno, no por uno, sino por el contexto. ¿Se entiende esa lógica, Patricia, verdad? Sí, profe, Recurrir comprendo. al contexto es una fuente secundaria. La mamá de Raulito que te está diciendo, sí,
Raulito luego, cuando tenía 4 años, mataba gatos. ¿Qué está haciendo? Se está refiriendo a Raulito y el testimonio de ella es secundario. ¿Se entiende esa lógica, verdad? Ahí va, ahí más o menos va, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les quiero agarrar y decir? En sentido estricto, chicas y chicos, no existe una superioridad de una sobre otro. En la marcha te van a aparecer fuentes primarias y fuentes secundarias. Y ambas son importantes, ambas las vas a tener que usar. Yo si me voy y le pregunto al policía, señor policía, ¿usted es un narcotraficante? Me va a decir que no. Pero si después veo los casos judiciales, los informes de la fiscalía, los testimonios de los pobladores, que son secundarias, me van a decir que sí, que el policía es un narcotraficante. Por ahí más o menos va el tema. Patricia, no sé si pude contestar a tu pregunta. Sí, profe, me encantó, muchas gracias. Súper, súper, súper. Bueno, entonces, chicas y chicos, ¿verdad? ¿Cuál es el primer concepto que tenemos que entender para ser sociólogos? Recuerden, el próximo año nos vamos a ver en la Faxo, porque muchos de ustedes van a abandonar la carrera de psicología y se van a ir a escribirse en sociología, ¿verdad? Es el concepto de la cohesión social. ¿Y qué es el concepto de la cohesión social? A pesar que somos diferentes, a pesar que somos heterogéneos, a pesar que tenemos diferentes motivaciones, diferentes aspiraciones, a pesar que hay diferentes mentiras, diferentes verdades, diferentes finalidades, nos mantenemos unidos. Chicos, ahora mismo estamos unidos. Ese elemento que nos permite estar unidos y establecernos como sociedad virtual, ahora mismo, ese elemento es la cohesión social. Entonces, ¿qué es la cohesión social? La cohesión social es aquello que nos mantiene unidos como sociedad. Así de sencillo. ¿Entendieron todos qué es la cohesión social? Bueno, pareciera que sí. Miriam, Juan, Claudia, ¿entendieron, chicas, chicos? Sí, profe, súper bien. Aquello que nos mantiene unidos en sociedad. Puede haber sociedades que no estén unidas. ¿Cómo se llama una sociedad que no está cohesionada? Eh, Tiempo, paréntesis. ¿Saben cómo también algunos sociólogos le denominan a la cohesión social el cemento que une los ladrillos de la sociedad? ¿Quiénes serían ustedes? ¿Quiénes serían yo? Seríamos los ladrillos. Sadi es un ladrillo. Miriam es un ladrillo. Bruno es un ladrillo. Claudia es un ladrillo. Patricia es un ladrillo. Mariela es un ladrillo. Mabel es un ladrillo. Marley, Misa, que ahora está entrando, es un ladrillo. El profe es un ladrillo. Todos somos un ladrillo. Y por algún motivo misterioso aparece el cemento y nos pega a todos. Bueno, ese cemento que nos pega a todos es lo que se conoce con el nombre de cohesión social. ¿Cuál vendría a ser el concepto de cohesión social en este curso? Querer pasar sociología. ¿Se entiende? Claro que se Profe, entiende. Más claro el agua, profe. Es que, Claudia, verdaderamente no vas a encontrar un mejor profesor que yo, así nomás. Decime, Patricia, ¿qué me querías decir? estábamos hablando nosotros de cohesión social, por ejemplo, ahora sobre tener una materia y pasarla. Yo quería saber si la cohesión social es a corto plazo o hay también a largo plazo, como por ejemplo terminar la facultad, algo así. Así mismo. Ojo, qué buena pregunta que me hiciste. Ahora mismo agarras tu cuaderno, te sumas un punto que tenés un punto extra. Claudia, Patricia, existen elementos con S, elementos de cohesión social. Hoy una cohesión social a cortito plazo es pasar sociología. Pero si pensamos en perspectiva de año, es pasar el segundo año. Y si pensamos en perspectiva de 3 años, es pasar área básica. Y si pensamos en perspectiva de 5 años, es ser psicólogos, educacional, clínico, laboral o comunitario. ¿Se entiende? O forense. Son esas 5 psicologías que hay en la una. Entonces, existen los elementos de cohesión temporales de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Está bien? Algo súper importante, chicas y chicos y chiques, es que, es que
Se puede dar también que una sociedad esté desunida. se puede dar, ¿verdad? ¿Y cómo se llama cuando una sociedad no está unida? Se llama la anomia social. Anomia social es el antónimo de cohesión social y se considera que cuando se da la cohesión social se produce una sociedad. Y cuando esa sociedad se desune, se produce la anomia social y esa sociedad se desintegra. ¿Entienden el punto? Profe, ¿cómo sería eso? Muy buena tu pregunta. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a ponernos un ejemplo súper claro, que es un ejemplo real. Es un ejemplo real. Este es un ejemplo real. Hace 3 semanas me llaman a mí los de la voy a decir nombres, total, no tiene nada de malo. Me llaman a mí los de la Universidad Católica y me dicen, profe, queremos que todos los sábados de 9 de la mañana a 10 de la noche, de 9 de la mañana a 10 de la a 11 de la mañana, des clases de epistemología. Muy bien, genial, no hay ningún problema. Me conecto un sábado, hace 3 sábados atrás, y me dice un alumno, me dice, profe, nosotros estamos acá esperándote desde las 8. Y yo le digo, no viejo, a mí me dijeron que yo empezaba a las 9. No, 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 eso significa que nos mintieron. Muy bien. Después, otra persona me dice, profe, ¿vos vas a grabar tu clase? Y yo le digo, no, yo no voy a grabar mi clase. Me dice esa persona, profe, a nosotros nos dijeron que ibas a grabar tu clase. Muy bien. Después, yo les tomo un examen y les aplazo al rollete en el examen. Al rollete le aplazo. Eso ¿Verdad? no vas a hacer con este curso, ¿verdad, profe? No, claro que no, no le voy a aplazar al rollete, le voy a aplazar el 50%, ¿verdad? Bueno, y, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Empieza ya a haber un malestar en el curso. Un grupo de alumnos dice, me mintieron. ¿Quiénes son ese grupo de alumnos que dicen, me mintieron? Dicen los que me dijeron que teníamos que empezar a las 8, los que me dijeron que las clases se iban a grabar, los que me dijeron que no importaba la asistencia y que no importaba la asistencia. Ese grupo ya está enojado porque esas 3 condiciones que le dijeron no se dio. El otro grupo está enojado porque el profesor hizo un examen masacrador. Y el otro grupo no está contento porque eh, no quieren tener clases virtuales, sino quieren tener clases presenciales. Entonces, ¿qué pasó? Ayer recibí un correo electrónico y me dijeron, profe, te queremos decir una mala noticia, el curso se cerró. ¿Y por qué el curso se cerró? Porque todos los alumnos se desinscribieron. ¿Y por qué todos los alumnos se desinscribieron? Y se desinscribieron todos los alumnos porque un grupo está enojado con nosotros, otro grupo está enojado con la universidad, otro grupo está enojado contigo. Entonces, ¿qué es lo que pasó, chicas y chicos y chiques? Lo que pasó es que ya no hubo más un interés en común y ¡pa! Y se rompió. ¿Se entiende ese punto? Imagínense también la misma cuestión. ¿Ustedes cuántas materias más o menos deben de tener ahora? 7 materias. Imagínense que los 7 profes les traten mal, que los 7 profes vengan y les digan cualquier zaraza, que los 7 profes incumplan con todo, que no tengan ningún grupo, que no tengan ningún apoyo, ¿verdad? Ni local, ni institucional, nada, que estén a su suerte. Chicos, al final de año van a dejar de ser 60 para ser 5 y el resto de los compañeros se fueron a otros lugares. Es decir, se puede dar que una sociedad se descohesione y caiga en la anomia social cuando los individuos, en definitiva, no se ven representados por un interés en común. Por eso es que mucha gente dice, cuando la gente ya no cree más en las leyes, cuando la gente ya no cree más en la justicia, cuando la gente ya no cree más en los políticos, cuando la gente ya no cree más en un proyecto común, es que una sociedad lentamente empieza a romperse. Y hasta que se produce la anomia social y se rompe absolutamente todo. Y les voy a poner un ejemplo más, chicos. Un ejemplo más
para intentar ser lo más claro posible. Me voy a vivir a Alemania, ¿verdad? Tuve un problema X ahí, ¿verdad? En el que mi seguridad, estuvo afectada. Al día siguiente me voy y hablo con mis compañeros y les digo, ayer en el metro en Hamburgo me asaltaron y me pasó esto, esto y esto. Y me agarran así mis compañeros, todos alemanes, y me dicen, Carlos, ¿por qué no te fuiste con la policía? Y yo, viniendo de América Latina, yo a la policía yo no le reconozco como un elemento de cohesión. Yo a la policía yo no le reconozco como un elemento de unidad. Yo a la policía yo no le reconozco como un elemento de seguridad. Entonces yo me quedé ahí pensando y dije, bueno, a pesar de decir que latinoamericano que soy, ¿verdad? Dije, un elemento de cohesión social en esta sociedad alemana es justamente que las instituciones de seguridad funcionan. Entonces, cuando tienen problemas de inseguridad, se van a sus instituciones de seguridad. En Paraguay, los medios de comunicación alaban cuando uno hace justicia por mano propia, pero la justicia por mano propia es la primacía del individualismo ante lo social. La justicia por mano propia es un elemento de anomia social y no de cohesión social. Si nuestra sociedad estuviera cohesionada, no iríamos al policía, porque confiaríamos en un elemento en común que nos une. En cambio, como no es un elemento de cohesión, sino de anomia, es que agarramos el revólver y le disparamos al chorro. ¿Se entiende mejor con este concepto que doy? Sí, profe, súper bien, gracias. Muy bien. Entonces, la primera cuestión que tenemos que tener en claro en nuestras cabezas es qué es la cohesión social, que ya está. El segundo elemento que tenemos que tener en claro es la estructura social. La estructura social. Para entender a la estructura social tenemos que pensar en una enorme red. En una enorme red. Chicas y chicos, vamos a pensar más o menos de la siguiente forma, ¿no? A ver un poquitito, ¿será que puedo compartir mi pantalla y les puedo agarrar y mostrar algo? Espérenme un poco que voy a improvisar y voy a ver si es que sale. A ver, vamos a abrir esto. Ahí va. Espérenme que quiero hacer una prueba, a ver si es que sale. A ver. Súper. Ahí está, súper bien. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Toda tu pantalla? Sí. Bueno, ahí les hago una pregunta. ¿Ahí están viendo mi Paint? Sí se ve, profe. Súper. Bueno, vamos a pensar de la siguiente forma. Vamos a hacer acá un cuadrado. Se me sigue, ¿verdad? Vamos a hacer otro cuadrado. Vamos a hacer otro cuadrado. En verdad son más rectángulos. Vamos a hacer un cuadrado acá, otro acá y otro acá. Chicos, esto en el mundo de la informática es el concepto clave de la red, ¿verdad? Es decir, esta computadora se une acá, esta es acá, esta acá, esta acá, esta acá, este con este, así, ¿verdad? Ese es el concepto de la red, ¿verdad? Bueno, lo que la gente hace, o mejor dicho, los informáticos, lo que hacen es crean acá dentro una computadora que es el router y el router le une a todos los dispositivos y todos estos dispositivos se conectan mediante este router. Esto es lo que en el mundo de la informática se conoce como la red. Hasta este punto, ¿todos me siguen? Sí, ¿verdad? Sí, Bueno, profe. ahora vamos a pensar de la siguiente forma. Me encanta cómo estoy improvisando. Vamos a pensar que esto no son computadoras, sino que esto es la iglesia, que esto es la escuela, que esto es la universidad, que este es el trabajo, que este es iglesia, universidad, escuela, trabajo, que este es el club social
y vamos a poner que esto es otra institución más. ¿Cuál puede ser otra institución más? Podría ser la cooperativa, Salud. sí, que vamos a poner el banco, ¿verdad? Bueno, entonces acá viene Carlos Peris. Ay, la mierda. Acá viene Carlos Peris. Y Carlos Peris, lo primero que hace todos los días es reza. Después de rezar, se va a enseñar en la escuela. Después de la escuela, se va a la universidad. Después de la universidad, se va a su trabajo. Después se va al banco a sacar su préstamo. Y después, para relajarse, se va a comer un asadito en el Sajonia. Chicos, esta misma dinámica que es del profe Peris, ustedes hacen también todos sus días. Todos sus días ustedes están pasando por un montón de instituciones, por un montón de instituciones. ¿Quiénes acá son ustedes, chicos? ¿Quiénes son ustedes acá? Ustedes son las líneas. ¿Se entiende este punto, verdad? Ustedes son las líneas. Y ustedes están pasando por este conjunto de instituciones sociales, entonces se forma una gran red. Bueno, todo esto, toda esta red es lo que se conoce con el nombre de estructura social. Entonces, ¿qué es la estructura social? La estructura social es el conjunto de instituciones por las que pasan los individuos sociales en la que cada uno de ellos socializa con cada una de esas instituciones. Ahora, ¿se acuerdan que yo en el mundo les dije que, espérenme un ratito, que les voy a aceptar acá a esta persona que quiere entrar? Acá. A ver, acá. Ahí va. Bueno, ¿se acuerdan que ustedes, que yo les dije que en el mundo de las computadoras, ahí están viendo mi pantalla otra vez, ¿verdad? Mi Paint. Bueno, que en el mundo de las computadoras existía algo que se llama el router, ¿verdad? Bueno, en la sociedad también existe un router que le une a todas las instituciones sociales. ¿Y saben qué es, chicos? Es algo que se llama el Estado. El Estado es el router que le une a todas las instituciones sociales por las que todos pasamos. ¿Se entiende este punto, verdad? Entonces, ahí ya dejé ya de convertir ya mi pantalla. Entonces, ¿qué es la estructura social? La estructura social es el conjunto de instituciones sociales por las cuales vamos pasando todos los días y en esas instituciones sociales vamos socializando. La familia es una institución social. La iglesia es una institución social. La universidad es una institución social. El banco es una institución social. El colegio, el club de amigos, el club de tiro, el club de pesca, el club Centenario, club Sajonia, club Sirio, club Olimpia, club Cerro, son instituciones sociales en el que nosotros nos vamos y socializamos. Bueno, esa enorme red de instituciones sociales es lo que se conoce como la estructura social. ¿Preguntas, dudas, quejas, aclaraciones? ¿Se entiende todo? De lujo, de lujo, de lujo, de lujo. Bueno, vamos ahora entonces con el último concepto. Tenemos 10 minutitos más. El último concepto que es el concepto del cambio social. ¿Qué es el concepto del cambio social? Chicos, antes de pasar al cambio social, algo muy importante. Mientras más avanzada sea una sociedad, esa red va a ser más compleja. ¿Entienden ese punto, verdad? Porque van a haber más instituciones sociales. Mientras más división del trabajo exista, esa red, esa estructura social va a ser más compleja, porque más vamos a tener que depender todos de todos. Entonces, mientras más compleja sea una sociedad, más grande va a ser la red. Van a primar más instituciones sociales y vamos a tener que movernos por más de estas instituciones. Eso nomás también les quería decir antes que se me olvide. Bueno, entonces está el concepto de cohesión social, que es lo que nos mantiene unidos y nos permite constituirnos en sociedad a pesar de nuestras diferencias y heterogeneidades. Luego está el concepto de estructura social, que es el conjunto de instituciones sociales por las cuales pasamos
en nuestra vida social, en la cual en cada una de ellas socializamos de una manera diferente, y después, y es también donde se da la reproducción social, y por último está el concepto del cambio social. Chicos, el cambio social es el concepto más fácil que hay. ¿Y saben qué es? Que nuestras sociedades cambian. Nuestras sociedades cambian, gente. Hoy enseñar es muy diferente de hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás es muy diferente a lo que era hace 20 años atrás. Y enseñar hace 20 años atrás es muy diferente a lo que era hace 100 años atrás. Yo siempre cuento de que, imagínense, yo ahora mismo estoy acá en mi casa. Ustedes no están compartiendo un mismo espacio físico conmigo. ¿Qué va a pasar si es que yo agarro un cigarrillo y fumo y empiezo acá a fumar? El humo del cigarrillo a ustedes no se les va a ir, ¿verdad? Pero igual se van a enojar conmigo. ¿Y por qué se van a enojar conmigo? Porque van a decir qué poco serio que es este profesor que se fuma un cigarrillo en medio de la clase. Bueno, cuando yo era chico, mi profesora de primer grado, que se llamaba Cristina en el Cristo Rey, cuando nos enseñaba a leer, tenía la regla con la que nos pegaba y del otro lado tenía el pucho. Y la tipa decía, ma. ¿Cómo se dice Peris? Mi. Pa. Me pegaba con la regla y se fumaba un pucho. Imagínense que eso pase hoy en día, gente, ¿verdad? No vamos a ir todos presos, ¿verdad? Porque violencia, pucho, cáncer, nambre luego, ¿verdad? Y gente, muy probablemente esto que ahora está pasando, que estamos teniendo clases de forma virtual, dentro de 20 años los docentes ya van a ser inteligencia artificial. Es decir, nuestras sociedades cambian y cambian en todas sus formas. Cambian en su forma de amar, cambian en su forma de enseñar, cambian en sus formas de aprender, cambian en sus formas de comerciar, cambian en sus formas de trabajar, cambian en sus formas de hacer política. Es un sinsentido pensar que siempre vamos a ser la misma sociedad, porque si hay algo que nos enseña la sociología, es que lo que nunca cambia es que siempre cambia todo. Entonces, ¿por qué se produce el cambio social? ¿Por qué nuestras sociedades cambian? Bueno, justamente nuestras sociedades cambian por diferentes factores. A los sociólogos, a las sociólogas, a les sociólogues, les interesa justamente intentar comprender por qué se produce el cambio social. En definitiva, ¿por qué son tan importantes el concepto de cohesión social, de estructura social y de cambio social? Porque nos permite a los sociólogos entender a la sociedad en su ADN. Cuando estamos estudiando cohesión social, estamos estudiando qué es lo que lo mantiene unida a esa sociedad. En estructura social, estamos estudiando cómo se compone esa sociedad. Y cambio social es cómo cambió esa sociedad y cuáles son los elementos de cambio a futuro. ¿Entienden la importancia de la cohesión, de la estructura y del cambio para los sociólogos? Pareciera que sí. Bueno, hola, ¿está Alen ahí? ¿Sí? Estamos siguiendo, profe. Súper, 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 súper. Bueno, ¿verdad? Bueno, Mabel, ¿estás ahí, Mabel? Mabel Barrios. Sí se entiende, profe. Súper. Bueno, Mabel no está ahí. Miriam, ¿estás ahí? No, Miriam ya habló mucho. Sí, presente, profe. Ok, Mariela Joana Pereira Flores, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Entendiste? Sí, entendí, profe. Súper, te vas. Le quería preguntar algo. Ujú. ¿Los sociólogos pueden predecir esos cambios? O sea, ¿forma parte de eso de la sociología o no? Claro que sí, claro que sí. Incluso te voy a hacer una pregunta. Mira, te voy a decir algo. ¿Viste toda esta cuestión del narcotráfico, de la narcopolítica, de todas esas cuestiones, verdad? Bueno, Sí. eso lo venimos diciendo desde la sociología hace 5 años atrás. Hace 5 años atrás venimos diciendo, vamos a terminar en lo que hoy en día está pasando. Y chicos, la cuestión de la narcopolítica no es solamente un cambio social en el sentido que está cambiando la forma de hacer política.
es un elemento de cohesión social y de anomia social también, porque ya no se confía más en la vida legal, sino que se confía en la vida ilegal. ¿Se entiende? Muy buena tu pregunta. Bueno, Profe, Melanie, ¿entendiste todo? Sí, profe, súper. ¿Te vas a desescribir de psicología y te vas a ir a sociología el Profe, te próximo año? juro que en breve, Muy dudoso bien, ya está la cuestión. muy bien, un punto extra. Bueno, Patricia, ¿vos me querías decir algo, querida? profe, en el tema de la estructura social, a los hospitales psiquiátricos se les podría considerar así también. Que viste que a Claro, ellos, mira, algunos no se les inculca para que vuelvan a salir. Michel Foucault decía, nunca te pusiste, pero decía algo más o menos así, nunca se pusieron a pensar por qué los psiquiátricos, las escuelas, las universidades se parecen tanto a las cárceles, decía Michel Foucault. ¿Por qué las escuelas, las universidades y los hospitales se parecen tanto a las cárceles? Claro que sí, ¿verdad? El sistema psiquiátrico, el sistema de los psiquiátricos, de los hospitales para la mente, digamos, ¿verdad? Para hablar rápidamente, eh, es una institución social, claro que sí. Por eso es que justamente hay toda una línea anti, anti-hospitalaria, ¿verdad? En el que dice a las personas que están padeciendo una enfermedad mental no hay que meterles en un psiquiátrico, ¿verdad? Es decir, eso también es muy interesante de la sociología, ¿no? La resistencia y la contrarresistencia. ¿Se entiende ese punto? Y en la contrarresistencia está el elemento del cambio social. Nuestras sociedades cambian en definitiva porque hubo un grupo de personas que dijo, los psiquiátricos están más enfermando que curando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que desmanicomizar. Tenemos que sacarles del manicomio. Bueno, eso después se va a convertir en el paradigma social y ¡pa! Ahí se produjo un cambio social dentro de la enfermedad mental y su tratamiento. ¿Se entiende ese punto? ¿Se entiende, profe? Bueno, si no hay más preguntas, dejamos acá la clase. Bueno, chao chicas, chao chicos, pórtense bien, nos vemos. Bueno, Gracias, profe. Gracias. dime algo, la próxima semana tenemos presencial, ¿verdad? Ahora te confirmo eso, profe. Ok, Dame un segundito. ok, creo que me dijo el 17, creo que me dijo la coordinadora. Sí, el 17, profe. Súper, de Próximo lujo. martes. Dale. Chao gente, pórtense bien. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao.